La mitoloxía de los homes que perforaven les entrañes de la tierra a dellos metros per debaixo del bramiu de les soles forma parte del cancionero popular y simbólico de los asturianos y sobremanera de los xixoneses que tienen na mina de la Camocha un referente inolvidable. A lo menos pel momento, tal y como recuerda el realizador Luis Felipe Capellín, que acaba de presentar el documental titulado Historias de la mina de la Camocha, col que pretende destacar que si bien este pozo non deixa de ser igual a tantos otros que hai per Asturias, y una parte fundamental na cronoloxía que explica el pasado y el presente de Xixón. Pues el documental nace un poco de una idea de muchos años. Yo no soy un profesional de esto, tampoco controlo, no sé cómo hace Spielberg o Almodóvar, por buscar algo mucho más cercano, ¿no? Pero yo tengo una idea que surge en un momento determinado y yo qué sé cuándo se plasma esa idea. Entonces, en concreto, la mina de la Camocha para mí era un lugar con un valor sentimental grande. Yo ahí tuve muchos amigos, yo tuve una militancia política y sindical muy intensa. Ahora estoy alejado de toda esa vida partidaria, no de la lucha, porque creo que hay formas de siempre permanentes de luchar, pero no como la concebía, yo que sé, en los años 70, por ejemplo, ¿no? O a finales de los años 60, que es cuando yo empiezo a participar activamente en la vida política. Yo bajé al Pozo de la Camocha con unos amigos muy queridos. Debía ser el año 82, porque recuerdo cuando baja una persona a la Camocha tiene que firmar que si le ocurre algo es su responsabilidad y demás. Y la persona que había bajado antes que yo, no minera, era nada más y nada menos que Felipe González, que luego acabó siendo presidente del gobierno. Yo quedé un poco más atrás, no llegué tan arriba como Felipe González, pero bueno. Entonces, precisamente por esa vinculación afectiva, sentimental, también de lo que significó la Camocha en la historia de la clase trabajadora, no solamente asturiana, sino española, me parecía que no era justo el final que se produjese como se produjo. Yo creo que cualquier ciudadano mínimamente informado sabía que la Camocha tenía que cerrar en un momento u otro. Pero yo entendía que el cierre, hombre, no era que hubiese que haber hecho allí una concentración maravillosa con todas las autoridades y demás, pero sí tenía que haberse producido de otra manera. Entonces a mí me parece que era obligación mía, dentro de mis posibilidades, el hacer un documental que fuese un homenaje a pues, más de 13.500 personas que trabajaron a lo largo de los 70 y pico años de historia de la mina, ¿no? Y realmente pues eso es lo que traté de hacer con el documental. Por mucho que digan, a nadie gusta trabajar en la mina. Y como si estuvieras en el infierno. Acostúmbrese, claro, pero a nadie gusta. Yo vi unos cuantos accidentes y cuando muere alguien, y es terrible. Y es igual en todos los sitios, ¿eh? Lo mismo da que sea en China que en Perú. Uy, acuérdame de un accidente en la Camocha. Ese día estaba yo en el pozo. Oye, nada menos que en el turno de noche. Era un domingo. En enero de 1953. Murieron, cinco mineros. Uno que se llamaba Itiquiano era muy amigo mío. También hubo unos cuantos heridos. Así que a mí no me tocó.